como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás, mi querido Géminis? ¿Cómo te está yendo? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, que te pudieras suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Géminis. ¿Qué será lo que se presenta para ti? Vamos a ver cómo estás tú con tu relación ahorita. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú con tu persona especial? ¿Qué tiene que decirte tu personita especial en todo caso? Quiero ver primero que nada esa energía. Por lo menos, ¿cómo estás tú ahorita? Para luego ver cómo está realmente esa situación. O mejor dicho, yo diría primero que nada. Vamos a ver, lo primero es lo primero, ¿cierto? Voy a sacar ahorita a ver cómo está la situación de tu relación. Tengas la relación que tengas relaciones en el del pasado, del presente o del futuro, vamos a ver tu situación amorosa, cómo está, pues. Vamos a verla desde ese punto. Vamos a hablarla así. Tu situación amorosa, en este momento, ¿cómo está? Uy, mira, ves. Yo aquí te lo voy a hablar como quien dice clarito. Aquí hace falta mucho amor propio. Sí que te lo digo. Aquí está haciendo falta muchísimo amor propio. Quiere decir que hace falta que alguien de verdad se ponga en el puesto que le corresponde. Los valores. Valorarse más. Dignificarse más. Aquí le estoy leyendo a alguien que de verdad tiene los valores, como quien dice, muy por debajo. Así como los valores del colesterol, pero muy bajos. Y necesita subir esos valores para que esta situación pueda mejorar. Tu situación amorosa. Yo no estoy diciendo que la situación con el pasado, con el presente, con el futuro, sino tu situación en sí amorosa. El amor que tú puedas aspirar en la vida, tú necesitas mejorarlo a través de este tratamiento. El tratamiento de valorarte. Estás muy poco valorada. Te estás valorando muy poco, mi querido amigo o mi querida amiga. No lo sé, mi querido Géminis. Se están valorando muy poco. Vamos a ver ahora otra cosita. ¿Cómo estás tú realmente? Tu energía, la tuya propia. La relación se devaloró bastante. La situación la situación de amor entre ustedes dos se ha devalorado bastante. No es lo mismo de antes. De verdad que se dejaron llevar por muchísimas cosas. Aquí hubo muchísimo pleito, muchísimo problema, muchísimas desavenencias. Y de verdad que eso les ha dejado a ustedes, como quien dice, puntos negativos. Están en rojo ustedes dos con esta situación, honestamente hablando. ¿Tú cómo estás? Tú tienes una gran esperanza. En verdad, tú tienes una gran esperanza de que todo se arregle, que todo se solucione, que todo se vuelva otra vez a como estaban antes. Pero es que se han dejado llevar por tantas cosas, se han dejado llevar por tantos problemas que de verdad denigraron, le bajaron el nivel a esta situación. Se dejaron llevar por muchísimas cosas y esta relación, sinceramente, se ha devalorado. Vamos a ver qué otra cosita hay. Estoy viendo cuál es la energía que está pidiendo esa otra persona, porque con esta situación así como está, imagínate, vaya, es una persona que de verdad, el hierofante invertido, esta persona como que no quisiera ni hablar. Tú tienes esperanza de que esto realmente se componga, de que de verdad esto se solucione, de que de verdad esto se vuelva otra vez a donde estaba. Pero esta persona no quiere hablar, esta persona no se quiere comunicar, esta persona no quiere, pero lo que se llama absolutamente nada por ahora. Así que te lo digo, tú con todas las esperanzas y esa persona no quiere valorar, no quiere, perdón, comunicarse. Todo ha sido justamente por eso, mi querido Géminis, porque de verdad esta relación se vino, como quien dice, se la llevó quien la trajo. Vamos a ver ahora qué otra cosita pasa. Vamos a ver, en definitiva, con 3 cartas, qué otras cositas pueden venir para el futuro, para contigo y esa relación. Definitivamente esa relación se perdió
Ya eso, esa platica se perdió, como dicen. Vamos a ver, tú tienes muchas esperanzas, pero esa persona nada que habla. Y todo porque la relación se devaloró. Vamos a ver en 3 cartas qué otra cosa te puedo decir. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Esa persona no está queriendo volver por ahora. Sí que te lo vuelvo a repetir. Quisiera buscarte una manera de darte la esperanza que tienes acá, pero estoy viendo que esta persona no quiere ahorita buscar. Y definitivamente ese nido de amor se vino abajo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El resultado de esto es que alguien se va a tener que... Alguien se fue para ver las cosas diferentes desde otro punto de vista. Aquí lo que sucedió, aquí lo que hay en todo esto, sí que te lo digo definitivamente, Géminis, aquí lo que sucedió es que esta relación llegó al llegadero, se estancó la relación. Ya se estaban faltando los respetos, ya se estaba faltando, cada quien se estaban hablando ya como muy alto, a otro tono, a otro nivel de sonido mucho más alto. Estaban subiendo los decibeles aquí. Y por eso es que pasó lo que pasó. Aquí se devaloró la relación, se echó a perder la relación, la dejaron botar, la dejaron perder. Y tanto tú como esa persona, los dos, porque aquí es la situación. La relación, cómo quedó, cómo está ahorita en este momento, muy devalorada. Ahora, tú con tantas esperanzas, pero esa persona definitivamente lo que necesita es abrir cancha. Esta persona lo que hizo fue que se abrió, vamos a decir así, se alejó porque quiere ver las cosas, como quien dice, desde muy lejos. Quiere ver las cosas muy allá. Mira aquí cómo está esta marejada y va a donde está la calma, la paz. Eso es lo que quiere esa persona. Hubo muchísimo problema aquí en la relación entre ustedes y esa persona ahora lo que está haciendo es irse para otro lado para ver las cosas con más calma. Por ahora, déjame decirte, esa persona realmente no piensa volver. Por ahora, por el momento, es eso lo que pasa. Tú tienes la esperanza, pero de verdad que está duro esto, está duro volver. ¿Y cuál será ya, como quien dice, un consejo que pueda dar el tarot? O una advertencia aquí en todo esto, o qué te pueden decir, qué otra cosa te pueden decir. Por ahora no, mi querido Géminis, de verdad lo siento, por ahora eso no va a ser posible. Esa persona está muda, no quiere hablar, no quiere comunicarse, sinceramente se hartó. Hubo aquí algo que pasó en la relación y ya de verdad se acabó. Mira, conversar. Aquí lo que te pide realmente, luego van a haber conversaciones. Ustedes probablemente van a tener una conversación después. Esto fue ese rompimiento, esa persona se fue, esa persona se sintió que estaba hasta aquí. Esto fue se dañó la relación, se devaloró. Tú, por otro lado, queriendo tener cierta esperanza, tienes la esperanza de que esto se reanude, pero esa persona por el momento se fue, se ha ido, se va o ya se fue. Y quiere alejarse para ver qué es lo que pasa más allá. Quiere ver qué es lo que es. Ahorita no esperes ni nuevo arreglo, ni nada. Tienes que dejar que esta persona se vaya. El consejo que te da el tarot es que deja que esa persona se vaya, deja pasar el tiempo, a ver qué es lo que pasa, a ver si se reanudan. Pero esto fue una relación de perros y gatos. Una relación de perros y gatos. Y ahora el consejo del tarot es que hablando se entiende la gente. En cualquier momento esta persona va a venir a hablarte, va a venir a conversarte y van a tener que hablar como seres civilizados. Porque si no, esto no se arregla a sí mismo. Así que ahí le estoy leyendo a alguien que de verdad está queriendo saber qué va a pasar con su relación. Por ahora nada, hay que esperar el tiempo, hay que dejar que pase un rato el tiempo, a que todo se calme y se normalice, que cada quien reconozca los errores que cometió y después vendrán conversaciones. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado. Y por cierto, el corte de carta es este bello y adorado mago que te está diciendo que haciendo las cosas inteligentemente, mucho es lo que podemos lograr. Que tratemos de hacer las cosas ahora como con más
inteligencia, ¿cómo digo? Con aceptar los errores del otro, aceptar muchísimas cosas, o sea, aceptarnos, tolerarnos un poquito más en la relación para que esta pueda marchar. Si no, olvídate de eso. Así que ahí te lo estoy dejando. Vienen conversaciones para ti, muy probablemente. Si es cierto que estás en este duelo, es también cierto, pero también tienes las esperanzas de que todo se arregle. Si se arregla, si tenemos ¿cómo digo? La disposición de hacer las cosas bien hechas ahora. Porque de verdad que esa relación, si es verdad, se la llevó quien la trajo. Quedó completamente, como quien dice, devalorada. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Géminis. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.